Bienvenidos a este nuevo video de Programación desde cero, el canal donde todos pueden aprender a programar sin necesidad de tener conocimientos previos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los tipos de datos que podemos manejar en un programa. Aunque vamos a estar utilizando Python como lenguaje de programación, la mayoría de las cosas aplican para cualquier otro que vayamos a utilizar en el futuro. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Mencionamos tipos de datos, pero antes de poder hablar de tipos de datos, vamos a definir qué es un dato, qué es información, qué diferencia hay entre estas dos palabras y recién luego vamos a ver cuáles son los tipos de datos con los que vamos a empezar a trabajar en Python. Primero veamos algunos ejemplos de datos y después tratemos de sacar una especie de definición. Argentina, 23, 44,95, de acuerdo al separador de decimales que utilicemos. Netflix, falso, 752,69, son todos ejemplos de datos. Ahora veamos si podemos sacar una especie de definición. Un dato es un valor suelto. Puede ser una palabra, un número, pero que de por sí no tiene ningún significado. Si yo simplemente menciono la palabra Argentina o la palabra Netflix, no estoy diciendo nada acerca de Argentina ni tampoco de Netflix. Si leo los números 23, 44,95, 752,69, no tienen ningún significado porque no estoy diciendo si se trata de una edad, si se trata de dinero. Y por último, al decir falso, tampoco tiene mucho significado a menos que lo coloque en una oración y diga qué es falso o, de lo contrario, qué es verdadero. Ahora vamos a ver cómo, utilizando datos, podemos llegar a generar información. Primer ejemplo. Esta oración dice: Argentina es un país de América del Sur que está dividido en 23 provincias y tiene 44,95 millones de habitantes. En esta oración estamos utilizando datos que vimos en la diapositiva anterior. Pero ahora, al haberlos puesto en una oración con contexto y decir qué es cada uno de esos datos, le hemos dado significado. Entonces, ahora podemos hablar de información. Otro ejemplo: Netflix es un servicio de streaming y es falso que sea gratis, sino que cuesta 752,69 pesos por mes. No sé si ese es el precio del abono actual, pero para el ejemplo sirve. Entonces, acá también volví a tomar una palabra suelta, que era Netflix, le di significado, hablé de qué es falso y también puse en contexto, le di significado a ese número que en realidad era el precio del abono por mes. Entonces, la información son datos que están puestos en contexto, que tienen significado, que nos aportan algo, ¿sí? Entonces, ahora sí ya podemos hablar de tipos de datos en Python. Primero, vamos a hablar acerca de los números enteros o decimales. Con los números podemos hacer las operaciones aritméticas normales, como sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar una potencia, calcular el resto de una división. También tenemos
las cadenas de texto o simplemente texto, podemos decirle. También tenemos los valores booleanos, o que son los que nos permiten decir verdadero, falso, encendido, apagado, 0, 1, sí o no, y sucesivamente. Hay otros más, pero por ahora vamos a trabajar con estos. Y para poder saber a qué tipo de dato le corresponde un determinado dato, yo puedo utilizar la función type. Vamos a ver algunos ejemplos en Replit para poder ilustrar todas estas cosas. Muy bien, vamos a trabajar del lado derecho en la consola y vamos a utilizar esa función que mencionamos antes, type, para ver el tipo de dato de algunos de los que utilizamos hasta ahora. Si yo digo type y le ingreso la palabra Argentina, recordemos las cadenas de texto, las oraciones, todo lo que nosotros queramos que se interprete como texto, lo tenemos que encerrar entre comillas. Simples o dobles, pero siempre tienen que empezar y terminar con el mismo tipo de comillas. Fijémonos que me devuelve algo que pareciera ser medio raro, pero la palabra clave aquí es str, que viene del inglés string o cadena de texto. Entonces, la función type me dijo que la palabra Argentina, así encerrada dentro de comillas dobles, es una cadena de texto. Hagamos lo mismo ahora con el número 23. Fijémonos que ahora me dice que se trata de un int, o que viene del integer en inglés, o número entero. Veamos ahora 44,95. En este caso también es un número, pero al ser un decimal, me dice que es un número de punto flotante o float. Y podría hacer exactamente lo mismo con la palabra Netflix. Si yo ahora digo falso, que en Python se escribe la F con mayúscula y false, como diciéndolo en inglés, me dice que es un valor booleano. Y lo mismo si yo digo 752.69, me devuelve que se trata de un número decimal o de punto flotante. Entonces, esos son los tipos de datos que vamos a ver por el momento en Python. Ustedes se podrán preguntar por qué hicimos este ejercicio si ya se cae de maduro que la palabra Argentina es una cadena de texto, que el número 23 es un número entero. A esto lo hicimos porque en el próximo video vamos a empezar a guardar estos datos en contenedores o cajas a las que vamos a dar el nombre de variables. Cuando utilicemos variables que le van a dar mucho más significado y utilidad a nuestros programas, vamos a precisar de la función type para averiguar el tipo de dato correspondiente, porque no siempre va a ser aparente a simple vista. Muy bien. Eso sería todo por el video del día de hoy. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ningún estreno. Hasta la próxima.